Bueno, hoy es lunes 19 de enero del 2026. Estaré con usted durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México, a través del Heraldo Radio en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en todo el país. Bueno, le informo que la Suprema Corte aplaza la discusión de 3 proyectos clave con impacto en la Ciudad de México y a nivel nacional, entre ellos uno sobre desalojos en la capital y 2 relacionados con el aseguramiento de inmuebles por parte de la Fiscalía sin orden judicial. Además, corrige un error de conteo y aclara que no se alcanzaron los votos para aprobar un proyecto del ministro presidente sobre pensiones de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el aeropuerto de Toluca responde a una autorización otorgada desde octubre para la capacitación de personal de la Secretaría de Seguridad y descarta que se trate del ingreso de tropas norteamericanas a territorio mexicano. Tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Entonces, ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos, pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos. Bueno, el gobierno federal informa que el vuelo fue autorizado por autoridades mexicanas y que la operación se llevó a cabo bajo acuerdos bilaterales de seguridad. Mauricio Tarde, alcalde de Miguel Hidalgo, solicitará a la Cancillería la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua al calificar a estos gobiernos como dictaduras. A la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera del territorio de Miguel Hidalgo, porque no podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones de personas. Hasta que esos países tengan gobiernos legítimos, electos por su gente, en donde se respete la libertad y se liberen a los presos políticos, entonces esos gobiernos sí serán bienvenidos. La propuesta ha sido rechazada por la presidenta Sheinbaum, quien subraya que la política exterior es facultad exclusiva del gobierno federal. Yo creo que quiere llamar la atención, ¿no? Lo está haciendo, ¿no? Porque no tiene atribuciones, no definen ellos la política exterior. Además, es una visión pues muy conservadora, ¿no? Bueno, el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez, reporta que la recaudación en 2025 superó los 6 billones de pesos, un aumento de 500,000 millones respecto al 2024 y casi 94,000 millones por encima de lo previsto, atribuido al combate a la evasión fiscal sin aumentar impuestos. La recaudación del 2024 era 5.5 billones de pesos y para 2025 se aprobó casi 6 billones de pesos, 5.9. ¿Cuánto se recaudó? Lo observado es la última columna, 6.045 billones de pesos, así terminó el año en términos de ingresos. Y podemos ver que el cumplimiento del IF de 25 fue de 101.6%, se recaudaron 93,803 millones de pesos más. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el impulso proviene, entre otros factores, del crecimiento en ingresos aduaneros y anuncia que en 2026 se reforzarán auditorías y el combate a empresas fantasma con la meta de elevar la recaudación en 4.6%. Este año, 2026, respecto a 2025,
Son 498,000 pesos más que estamos planteando. ¿Cómo lo vamos a recaudar? Bueno, hay 2 áreas todavía de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se paga al erario, o en pocas palabras, que están haciendo corrupción, porque hay quien hace corrupción de fuera, no solo es un asunto del gobierno, ¿verdad? Quien no paga impuestos, pues es una forma de corrupción. Bueno, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, presenta en la Feria Internacional de Turismo en Madrid la nueva campaña internacional Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones, con la que busca consolidar al Estado como destino líder del Caribe y de México, fortalecer su posicionamiento global y atraer inversión y alianzas estratégicas. Destaca 12 destinos interconectados, nueva infraestructura, un modelo de gobernanza renovado y por primera vez una campaña acompañada de una canción. Bueno, y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua asegura una cabaña del senador y exgobernador Javier Corral en la Sierra Tarahumara como parte de la investigación por un presunto desvío de 100 millones de pesos durante su gobierno. El aseguramiento se realiza en cumplimiento de una orden judicial, mientras Corral califica la medida como ilegal y anuncia que la impugnará al afirmar que jueces federales ya determinaron que el caso es competencia de la Fiscalía General de la República. Pues qué bueno, ¿no? Que ya nos esté respetando a quien actúa de mala fe, aprovechándose de su fuero constitucional, que lo único que alimenta es la inmunidad y la impunidad. Así es que Javier Corral, pues primero que diga dónde quedaron los 100 millones de pesos, ¿no? Y luego ya lo de su cabañita es lo de menos, en fin. Bueno, Carlos Slim refuerza su presencia en el sector energético. Grupo Carso acordó la compra de Fieldwood México, subsidiaria de la petrolera rusa Lukoil, por $270 millones con operaciones en campos de Campeche. La transacción también contempla el pago de una deuda de $330 millones. Dejará a Grupo Carso como socio mayoritario operador, aunque aún está sujeta a la autorización de autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Bueno, y la fortuna de los hombres más ricos del mundo creció más de 16% el año pasado y alcanza un récord de $18 billones, mientras casi la mitad de la población global vive en pobreza, según un informe de Oxfam Intermon. El estudio alerta de una concentración de riqueza sin precedente, con más de 3,000 multimillonarios y un aumento anual de $2.5 billones en sus fortunas, una cifra similar a la riqueza de la mitad más pobre del planeta. Bueno, y China cerró 2025 con un crecimiento del 5%, el mismo nivel que el año anterior, pese a la guerra comercial con Estados Unidos, impulsada por un récord de exportaciones que compensa la debilidad del consumo interno, la caída de la inversión privada y la crisis inmobiliaria. El gobierno de Xi Jinping destaca estabilidad y resiliencia y adelanta que seguirá aplicando estímulos para fortalecer la demanda interna y reducir su dependencia del sector exportador. Bueno, y Zhou Yiquan, portavoz de la Cancillería china, llama a Estados Unidos a dejar de utilizar la respuesta amenaza china como pretexto para impulsar sus intereses en Groenlandia y subraya que Pekín se opone a cualquier maniobra que distorsione los hechos o alimente tensiones bajo argumentos de seguridad.
China ha dejado clara su postura sobre Groenlandia en numerosas ocasiones. El derecho internacional basado en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas es la base del orden internacional actual y debe de ser respetado. Instamos a Estados Unidos a que deje de utilizar la denominada amenaza china como pretexto para perseguir sus propios intereses. Bueno, y la Unión Europea advierte que prepara una respuesta ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que se opongan a la anexión de Groenlandia, aunque mantiene abierto el canal del diálogo. En paralelo, Dinamarca refuerza la presencia militar en la isla y propone a la OTAN una misión en el Ártico. Bueno, y Donald Trump envió un mensaje al primer ministro de Noruega en el que vincula su intención de anexionarse Groenlandia con no haber recibido el Premio Nobel de la Paz. Afirma que ya no se siente obligado a priorizar la paz y advierte que Estados Unidos debe tomar control de la isla, incluso por la fuerza. Así se las gasta Donald Trump, ¿eh? El gobierno noruego confirma la autenticidad del mensaje y lo rechaza y respalda la soberanía de Dinamarca para con la isla del norte. Bueno, y Estados Unidos invita a Rusia y Bielorrusia a integrar la Junta de la Paz que supervisará la reconstrucción de Gaza bajo control directo de Donald Trump. El Kremlin confirma que analiza la propuesta mientras Bielorrusia ya aceptó. Por su parte, Francia anticipa que la rechazará al considerar que vulnera el marco de la ONU. Israel también fue convocado aún sin fijar postura. La nueva junta anunciada por Estados Unidos podría extender su alcance a otros conflictos internacionales. Bueno, y el accidente de un tren de alta velocidad en Córdoba, España, deja al menos 40 personas muertas y 43 heridas de gravedad, entre ellas cuatro menores de edad, y las autoridades descartan por ahora un error humano y apuntan a posibles fallas en la infraestructura mientras continúan las labores de investigación y rescate. Los reyes de España expresan su preocupación desde Atenas y anuncian su rechazo para definir una presencia en la zona, en tanto Felipe VI mantiene contacto con el gobierno y la Junta de Andalucía. Simplemente queríamos transmitir desde aquí, desde Atenas, en este momento que estamos atendiendo, como saben, un funeral familiar de la princesa Irene, nuestra consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los dos trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Y bueno, hemos estado con comunicación con el presidente del gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche, y hoy, pues en cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirma que no hay mexicanos afectados en este choque de trenes. Bueno, y Julio Iglesias solicita el archivo de las diligencias preprocesales
abiertas en la Fiscalía de España por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas. Argumenta que los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas con víctimas extranjeras y que la justicia española no es competente. El cantante también alega daño reputacional, mientras fuentes jurídicas confirman que la Fiscalía rechazó su intento de personarse en esta etapa. Bueno, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decreta estado de sitio en todo el país de violencia, en la que grupos criminales tomaron 3 penales y atacaron a la policía con un saldo de 7 muertos y 10 heridos. El mandatario confirma que el Estado recuperó el control de las cárceles y autoriza el uso de la fuerza de la policía y el ejército para combatir a pandillas y a los maras salvatruchas. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. Bueno, pues ya estaremos abordando durante las próximas 2 horas el tema de Guatemala. Bueno, Portugal irá a segunda vuelta presidencial por primera vez desde 1986. El socialista Antonio Seguro fue el más votado con 31% y se enfrentará el 8 de febrero al ultraderechista André Ventura, que obtuvo 23%. La extrema derecha supera por primera vez el 20%, mientras 2 partidos tradicionales retroceden. Los sondeos anticipan una victoria de Antonio Seguro gracias al voto de contención que muy probablemente le puede dar una ventaja sobre el otro candidato. Bueno, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anuncia elecciones generales anticipadas para el 8 de febrero tras disolver la Cámara Baja con el objetivo de reforzar su liderazgo y consolidar una mayoría parlamentaria para el Partido Liberal Democrático. La oposición reclama que la convocatoria de Takaichi priorice el cálculo político sobre la agenda legislativa. Bueno, y los incendios forestales en el centro de Chile dejan al menos 20 muertos y cerca de 25,000 hectáreas quemadas en las regiones de Biobío y Ñuble, ambos bajo alerta roja y estado de excepción, con más de 1,500 damnificados y cientos de viviendas destruidas. Las altas temperaturas complican el control del fuego. Las autoridades investigan el origen de las llamas y el presidente Gabriel Boric coordina la emergencia y la futura reconstrucción con el presidente electo José Antonio Kast. Bueno, y esto es muy bueno para el gobierno de México y para la imagen de México. La inepta de Josefina González Blanco, hija de un exgobernador de Chiapas, que dicen se llevó hasta las llaves del baño, deja la Embajada de México en el Reino Unido, qué bueno que ya se va, tras acumular 16 denuncias de trabajadores por hostigamiento laboral y malos manejos, en un periodo en el que salieron al menos 40 empleados y la representación quedó con menos de la mitad de su plantilla. Es una mujer realmente nefasta. Yo no sé cómo muchos otros exgobernadores que los mandan a representar a nuestro país frente pues a otras naciones que mantienen pues un nivel de desarrollo, de seriedad, de pulcritud en todos aspectos, y bueno, llegan a manchar
la imagen de México, estos personajes como Josefa González Blanco. Fíjese, le repito, ya se larga esta tipa, Josefa González Blanco, de la Embajada del Reino Unido, porque tiene 16 denuncias de trabajadores por hostigamiento laboral y malos manejos, y salieron al menos 40 empleados, y la representación se quedó con la mitad de su plantilla gracias a las burradas de Josefa González Blanco. Bueno, no es culpa tanto de ella, sino el que la envía y le dio todas las facilidades para que se fuera a vivir como no merecía en una ciudad tan bella como es Londres y en un país tan importante como es el Reino Unido. Afortunadamente, llega un hombre que por su estilo, su experiencia, su elegancia, su inteligencia, nos va a representar debidamente, extraordinariamente, y me refiero al doctor Alejandro Gertz Manero. Regresamos con Oscar Mario Beteta.